Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisol en el nuevo viaje a Ítaca. Bueno, seguimos con Rousseau y vamos a hablar del libro tercero del contrato social, el capítulo segundo, porque el vídeo anterior hablamos del gobierno en general para establecer las bases de cómo funciona el gobierno y cómo estaba constituido a grandes rasgos. Aquí en el segundo capítulo, que se titula Del principio que constituye las diversas formas de gobierno, vamos a exponer las causas por las que el cuerpo social o el gobierno supremo, en diferencia a la totalidad del Estado, o al cuerpo social legislativo, en diferencia al gobierno que tiene su rol, la función del Poder Ejecutivo, pues se forman esas diferentes relaciones en función pues de si el gobierno tiene una vida prestada o subordinada diferente de la del Estado o la totalidad de la comunidad, de la formación de todos sus miembros, donde tenía que haber una armonía, una coherencia, como dijimos. Sin embargo, para que el cuerpo del gobierno tenga una existencia, dijimos en el vídeo anterior, recordando, haciendo un recordatorio, que lo distinga del cuerpo del Estado para que todos sus miembros puedan actuar de concierto y responder al fin para que esté constituido, hace falta un yo particular, una voluntad común a sus miembros, una fuerza, una voluntad propia que tienda a su conservación, a la propia conservación de sí mismo, del gobierno, del poder ejecutivo. Y esa existencia particular se compone de asambleas, de referéndums, de consensuaciones, deliberaciones, etcétera, de emanaciones que tienen que ser aprobadas conjuntamente o por mayoría relativa o no absoluta por parte de la soberanía o del ciudadano súbdito con respecto a las emanaciones de un príncipe, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la dificultad está en ordenar todo este quórum, todo este conjunto de miembros, de manera que se distinga siempre la fuerza particular destinada a la propia conservación del gobierno de la fuerza pública destinada a la conservación del Estado, como diferentes estratos, ¿de acuerdo? Ya hablamos de las diferentes analogías en el anterior vídeo respecto del Estado y respecto del príncipe y el gobierno, y el Estado y el soberano, hablando de la media del príncipe respecto de los extremos de un segmento donde estaba el soberano y estaba el pueblo. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior, por hacer un recordatorio también en este punto. Y estas diferencias, donde nacen las diversas relaciones que el gobierno tiene con el cuerpo del Estado, según relaciones accidentales y particulares, porque depende de la fuerza circunstancial, no solo mecanicista que en relación a la cantidad de súbditos que tiene el soberano, o la cantidad de magistrados que tiene un gobierno, el gobierno supremo o un corpus gubernamental. Entonces, empezando ya con el capítulo segundo, esta entradilla del principio que constituye las diversas formas de gobierno, para exponer la causa de estas diferencias que acabamos de exponer en el vídeo anterior y que he recordado a grosso modo, hay que distinguir aquí el principio del gobierno, como hemos distinguido el soberano del Estado, ¿vale? Como diferentes analogías. Vemos que el cuerpo del magistrado, o sea, que el cuerpo del gobierno, perdón, está formado por diferentes números relativos de magistrados, mayores o menores, en función de la extensión, pero no directamente relacionada con la extensión, porque aquí habla de relaciones que ahora estableceremos, para recordar lo que dice Rousseau. Eh, por ejemplo, la fuerza total del gobierno, por ser la del Estado, no valía en absoluto, de donde se sigue que cuanto más se usa esta fuerza sobre sus propios miembros, menos le queda para actuar sobre todo el pueblo. Porque el gobierno tiene tendencia a preservarse a sí mismo, como, al igual que en el estado de naturaleza, recordando antropológicamente lo que decía Rousseau del hombre, genuinamente hablando, per se preserva a sí mismo de su propia conservación y la de los suyos en última instancia. Aquí el gobierno también tiene su propia conservación y tiene una serie de relaciones, ¿vale? Entre todos los miembros. Podemos distinguir, por ejemplo, en la persona del magistrado, tres voluntades esencialmente diferentes.
En primer lugar, la voluntad propia del individuo, ¿vale? En segundo lugar, la voluntad propia de preservarse el gobierno a sí mismo, que es la voluntad común de todos los magistrados, que se refiere únicamente a la ventaja del príncipe, como cargo electo o no, que en primera instancia está dirigiendo esa voluntad, porque vimos que había dos magnitudes, la fuerza y la voluntad, para emitir un acto político, en este caso ejecutivo, porque estamos hablando del gobierno. Y en tercer lugar, pues la relación que se refiere a la voluntad del pueblo y la voluntad soberana, que en general es tanto en relación al Estado considerado como todo, o cuanto en relación al gobierno considerado como parte del todo. Son un poco complejas estas relaciones que establece Rousseau, hay que estudiarlo poquito a poquito, o si no hay que simplificar más, porque está, como os dije en el vídeo anterior, 18 capítulos del tercer libro, y es un poco complejo porque tiene la aritmética de la geometría para explicar cosas, tiene las matemáticas, pero muchas veces de forma mecánica para explicar cosas, pero en última instancia luego habla de la rectitud y de la moral, que no tienen que ver con cuestiones cuantitativas, pero bueno, él lo expresaba así a modo de ejemplificación pragmática. Según la legislación perfecta, si hubiera un gobierno perfecto constituido de facto, dice que los gobiernos constituidos de facto, regiamente constituidos, bien constituidos, tienen menos dificultades a la hora de ser gobernados y a la hora de coordinarse todas las fuerzas de la colectividad, o de las partes del todo, o los miembros del todo. Pero según la legislación perfecta, decíamos, la voluntad particular individual debe ser nula. La voluntad del cuerpo propia del gobierno muy subordinada o intermedia, y por consiguiente la voluntad general o soberana siempre dominante y la regla única conforme a ley, ¿vale? Que sería lo más, digamos, políticamente establecido como legítimo. Por el contrario, según el orden natural, estas diferentes voluntades se invierten, porque tienden a concentrarse estas fuerzas. Es decir, quedaría que la voluntad del cuerpo ocupa el segundo rango, la voluntad general es siempre la más débil y la voluntad, y el gobierno y la voluntad particular el primero de todos. Por eso decíamos que las voluntades particulares o emanaciones o unilateralismos siempre tienden a desconfigurar o descoordinar esa armonía que tiende a existir entre todas las fuerzas una vez se elige la autoridad legislativa, que es la que primeramente manda sobre el poder ejecutivo. Hay división de poderes. Estas relaciones son irrefutables, dice Rousseau, e incluso sirven para confirmar lo que anteriores ideas ha establecido él, conforme a la voluntad del poder ejecutivo y del poder legislativo. Cuantos más magistrados existan en un gobierno, el gobierno es más débil. Cuantos más soberanos existan o más número de habitantes o de ciudadanos en relación al Estado, pues esto no cambia, porque en última instancia el gobierno supremo o la voluntad gubernamental, poder ejecutivo, está dentro del Estado. Y el Estado es una figura o autoridad absoluta o, digamos, garante aunque sea abstracta, de un poder que engloba todo, armoniosamente, de forma ideal, digamos, ¿no? Porque luego surgen especificidades o voluntades particulares. Como hemos visto en otros vídeos anteriormente pertenecientes al libro primero y segundo, las voluntades particulares pues tienden a formar un contrato privado o separarse de la voluntad general. Digamos que es lo que restaría, echa la resta de lo que la voluntad tendrá bien común concibe dentro de las cláusulas, aunque se reduzcan al mínimo.
del contrato social, que no es agregatorio, es asociativo. Eso por ir a lo más remoto de lo que hemos hablado políticamente del contrato. Ahora estamos en una cuestión muy específica, que es cómo se forma el gobierno, cómo se ha constituido y qué funciones tiene en relación al poder legislativo. Pero aquí estamos dando más importancia al gobierno porque tiene un poder también ejecutivo en cuanto les son otorgadas las funciones y los roles políticos e ideológicos conforme a ley que confiere el soberano apoyado por los ciudadanos y los súbditos tanto en cuanto son activos o pasivos respecto del Estado y el Estado mismo que es pasivo en relación al poder ejecutivo y a las decisiones que éste pueda acometer, pero siempre y cuando sean aprobadas o deliberadas, como hemos visto antes, hace un momento. Esto es la fuerza relativa o estas relaciones relativas del gobierno no tienen que ver con la rectitud del gobierno, porque al contrario, cuanto más numerosa es la magistratura, más se acerca, paradójicamente parece, pero no es así, no lo dice como una paradoja, porque antes ha dicho que cuanto más magistrados es más débil el gobierno porque las deliberaciones suelen ser más débiles o se suelen olvidar cuestiones o sumatorios o votaciones o a lo mejor unas decisiones no son tenidas en cuenta por la mayoría, etcétera, ¿no? Por circunstancias específicas. Pero aquí luego dice que bajo un magistrado único es la misma voluntad de un cuerpo, no es, como ya he dicho, más que una voluntad particular, dice Rousseau. Porque al contrario, cuanto más numerosa es la magistratura, más se acerca la voluntad del cuerpo a la voluntad general. ¿Vale? Desde el punto de vista ideal, si fuera un gobierno perfecto, que luego hablará más en concreto de las diferentes formas de gobierno y específicamente de la democracia, que dice que es idealmente el gobierno más perfecto que existe. Y luego ya para terminar, de este modo se pierde por un lado lo que se puede ganar por otro, dice Rousseau textualmente en este último punto, y el arte del legislador, que ya hablamos de la figura del legislador, como un ente patriarca o profeta, director, rector, de voluntades, independiente totalmente, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, pero valedor de los dos, es saber fijar el punto en que la fuerza y la voluntad del gobierno, siempre en proporción recíproca, se combinan en la relación más ventajosa por el Estado. ¿Vale? Estas circunstancias particulares que suelen surgir, cuanto más sea una proporción recíproca entre todas las relaciones que hemos expuesto, que he simplificado mucho porque lo desarrollé un poco más, cuanto menos se salga de las leyes que rigen la conformación del gobierno, tanto del poder ejecutivo y del gobierno como del poder legislativo y de la soberanía, cuanto menos se salga de las relaciones preferentemente regias o legítimas, establecidas legalmente a efectos de ley o conforme a ley, pues mejor es el gobierno. Y si se forma de facto de inicio, bien, mucho mejor, porque hay que solucionar menos problemas. Luego vamos a ver la división de los gobiernos en el capítulo 3, que hablaremos de la democracia, de la aristocracia, de la monarquía y también de los gobiernos mixtos, pero dicho a grandes rasgos, a grosso modo, porque luego empleará un capítulo para referirse a cada una de las formas de gobierno de modelos de Estado. Y luego habla de más cosas. Hay 18 capítulos en total, ¿vale? Pero bueno, en lo que respecta al gobierno y al poder ejecutivo, yo creo que he expuesto lo más significativo, digamos, ¿no? Espero que, por no hacerlo muy largo, que os haya gustado y que juntos estudiemos a Rousseau, porque merece la pena, aunque sea del siglo XVIII, entender lo que los ilustrados decían, porque sienta una base jurídico-legal y político-ideológica que se ha tomado como parte valedora de muchas conformaciones de modelos de Estado, de gobiernos, de coaliciones, de decisiones políticas tomadas por diferentes estados en diferentes épocas. Pero sobre todo a partir del 18 hasta ahora,
La Declaración Universal de Derechos Humanos también lo recoge cuando dice que el hombre tiende al bien por naturaleza y que tiende a la igualdad y que todos debemos ser iguales ante la ley. Pues eso lo recoge un poco también de lo que dice Rousseau. Espero que nos veamos el próximo vídeo, que estemos todos bien. Pues un saludo, hasta luego, Marisa del Castillo.